Día de hoy iniciamos con un tema nuevo, ¿verdad? Aunque sea un tema nuevo, pues termina siendo pues un caso específico, digamos, de algo que ya hemos visto, o bueno, en general de algo que se vio el capítulo pasado en conjunto con algo que se vio en la primera unidad. Por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque estaba en una reunión ahorita a las 6, siempre reunión de la clase. Entonces, pues, lastimosamente no me dio tiempo. Como les digo, ¿verdad? Yo siempre tengo los documentos, o sea, los OneNotes ya están hechos del periodo pasado, ¿verdad? Eh, pero me gusta volver a venirlos a desarrollar a la clase, ¿verdad? Lastimosamente, hoy es un día que no pude pues, borrar el contenido y venir a desarrollarlo acá. Sí, entonces vamos a trabajar ya por el documento ya hecho, ¿verdad? Bueno, igual, creo que lo he consultado en el pasado, pero voy a hacer una encuesta al final de la clase, aunque fueron pocas las clases que voy a dar como la clase del día de hoy, pero me gusta siempre saber pues el input que me pueden dar ustedes y saber si ustedes prefieren el método como usualmente lo hago yo, o sea, que es venir a desarrollar los temas o traer ya las pizarras ya escritas, ¿verdad? Y solo venir a discutirlos. A mí me gusta más venir a desarrollarlos, ¿verdad? Aunque es más trabajo, pero siento que el sentido de progresión se siente más desde el otro lado de la pantalla, ¿no? No sé ustedes, a que solo les traigan las presentaciones o los documentos ya hechos y solo los venga a hablar. Bueno. Eso lo vamos a dejar para después, ¿verdad? Voy a poner una encuesta en general. Eh, Comparto y esto es lo que tenemos. Bueno, el capítulo que vamos a ver ahorita es el capítulo 11. El capítulo 11 en general, muchachos, se llama equilibrio estático, ¿ok? Equilibrio estático y elasticidad. Sin embargo, nosotros lo único que vamos a ver del capítulo 11 es la parte de equilibrio. La parte de elasticidad no se mira en esta clase. Si ustedes ocupan la parte de elasticidad, usualmente puede ser algo como o puede ser más importante, digamos, ya en ingeniería civil bueno, arquitectura no hay gente acá, ¿verdad? Porque tiene su propia clase, pero en general en esa clase y bueno, en física, pero eso se mira luego un poquito en una clase que se llama mecánica del medio continuo. Entonces, eh, el resto de carreras usualmente no necesita, digamos, ver la parte de elasticidad, que básicamente hablamos de qué tan es similar a algo de resistencia de materiales, ¿verdad? Y se mira qué tan resistente es un cuerpo ante deformaciones, qué tan resistente es un cuerpo ante esfuerzos de corte o de compresión o de estiramiento, etcétera. Pero, como les repito, eso no se mira y por eso tiene la X y solo miramos la parte de equilibrio. Ahora, cuando nosotros vimos en la primera unidad y decíamos que un sistema se encuentra en equilibrio, recuerden que nosotros decíamos que un sistema está en equilibrio, o antes, ¿verdad? Simplemente decíamos equilibrio. Cuando decíamos eso es que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es igual a cero, que la fuerza neta sobre el cuerpo es igual a cero. ¿Qué quería decir esto? Que el estado, ¿verdad?, de movimiento del objeto no va a cambiar, que era la primera ley de Newton, ¿correcto? O sea, si nosotros tenemos un objeto que está en movimiento, ¿ok? Se mueve y mantiene su estado de movimiento, o sea, se queda con velocidad constante. Y si nosotros tenemos un cuerpo que está en reposo, como la fuerza neta sobre el cuerpo es igual a cero, y eso implica que la aceleración es igual a cero, entonces el cuerpo permanece en reposo y a eso le llamamos equilibrio, ya sea un movimiento a velocidad constante o un movimiento o un cuerpo que está en reposo, ¿verdad? Entonces, todo eso parte del hecho de que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y a esta le vamos a llamar la primera condición de equilibrio estático, porque eso es lo que vamos a ver nosotros, el caso estático. Cuando estamos hablando de estático es un cuerpo que está
completamente en reposo, muchachos. No se está moviendo. Entonces, si el cuerpo no se está moviendo, si no se está trasladando, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 y esa va a ser mi primera condición de equilibrio, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros hablamos de, en este caso, a este equilibrio, le vamos a llamar equilibrio traslacional porque nosotros hemos visto que las fuerzas en general, la fuerza lo que genera es una traslación sobre los cuerpos, ¿verdad? Entonces recuerden que esa es una condición, ¿sí? Pero es una condición vectorial. La fuerza es un vector. Entonces, cuando yo digo que la fuerza neta tiene que ser igual a 0, tenemos que considerar que también, o sea, que ambas componentes, tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y, tiene que ser igual a 0. Las dos se tienen que cumplir para que el cuerpo esté completamente en reposo. Incluso si estuviésemos hablando en 3 dimensiones, la sumatoria de fuerzas en Z también tiene que ser igual a 0. Y esto, muchachos, nosotros lo conocemos como equilibrio traslacional. Yo sé, ¿verdad?, que si la fuerza neta es igual a 0, el objeto no se va a mover. Punto. Si estaba en reposo y le aplico varias fuerzas, pero la fuerza neta es igual a 0, el objeto se va a quedar en esa posición, que es la primera ley de Newton. Entonces pregunto, ¿qué hay del movimiento de rotación? ¿Okay? ¿Qué hay de movimiento de rotación? Recuerden, muchachos, que es posible tener casos en los cuales la fuerza neta, o bueno, lo vamos a ver en un ejemplo, es posible tener casos en los cuales la fuerza neta es distinta de 0, pero el torque, perdón, que la fuerza neta es 0, pero el torque neto no es 0. Entonces, si el torque neto no es 0, ¿qué va a pasar con el objeto? Está bien, no se va a trasladar, pero va a rotar. Y nosotros lo que queremos estudiar es equilibrio estático. Y cuando yo hablo de equilibrio estático es completamente en reposo, ¿verdad? O sea, el objeto no se va a trasladar ni va a girar. Entonces, para el movimiento de rotación, ¿qué es lo que nosotros ocupamos para que un cuerpo no rote o en general rote con una velocidad angular constante? Bueno, para que exista equilibrio, nosotros ocupamos que la aceleración angular sea 0 y eso implica que la suma de torques o el torque neto tiene que ser igual a 0. Esta, muchachos, yo la voy a conocer como mi segunda condición de equilibrio estático. Entonces tengo mis dos condiciones. La sumatoria de fuerzas es igual a 0, que usualmente implica la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y la sumatoria de torques es igual a 0, que esta recuerden que nosotros es una ecuación vectorial, pero usualmente se escribe de tal forma de que, ok, decimos nosotros que la sumatoria de torques en dirección Z y Z es la dirección del eje, es igual a 0. Entonces solo conlleva a una ecuación, ¿verdad? Voy a reescribirlo solo porque no me gusta cómo está el signo. Torques en dirección Z es igual a 0. Entonces yo voy a tener dos condiciones de equilibrio estático. Que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que la sumatoria de torques sea igual a 0. Y para que un cuerpo esté completamente en reposo, se tienen que cumplir los dos. Fuerza neta igual a 0, torque neto igual a 0. Tienen que existir las dos para que un objeto pueda estar completamente en reposo. O sea, no se traslade ni rote. Ninguna de las dos. Y esa es la que conocemos como segunda condición de equilibrio o equilibrio traslacional, rotacional, perdón. Rotacional desde el punto de vista de que si el torque neto es igual a 0 y el objeto originalmente estaba en reposo, entonces este va a permanecer en reposo, ¿verdad? No va a empezar a girar de forma repentina. Entonces aquí les pongo simplemente un ejemplo y esto ya lo vimos en un ejercicio, no me acuerdo exactamente qué ejercicio fue el del ejercicio de la polea, ¿verdad? De que en estos sistemas va a aparecer una fuerza de reacción. Usualmente en el punto donde está mi giro, mi eje de giro, mi bisagra, ¿verdad? Van a aparecer fuerzas de reacción. Una en Y, aquí le estoy llamando R, ¿verdad? R en Y y RX. ¿Ok?
Entonces, en general, este es un ejemplo facilito de cómo es o cómo son los ejercicios de equilibrio rotacional. En general, a mí me van a decir, muchachos, o voy a tener yo, por ejemplo, y me van a decir que, por ejemplo, que yo no conozco la tensión y el ejercicio lo que me va a decir es cuánto tiene que ser la tensión de tal forma de que en este sistema, que si se fijan es una tabla, ¿ok? Que está conectada a una bisagra, hay un alambre o un cable o una cuerda que la está sosteniendo de la orilla y hay una persona parada en algún punto. Entonces me van a decir a mí, bajo esta situación, cuál es la tensión de tal forma de que exista equilibrio estático, para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, cuando a mí me dicen eso, ustedes ya saben de un solo, ¿ok? Cuando me dicen equilibrio, yo tengo que aplicar sumatoria de fuerzas es igual a cero y sumatoria de torque es igual a cero, las dos, ¿ok? Y esto ya sabemos que implica sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y le aplico estas tres condiciones al objeto que estoy estudiando, que en este caso sería el puente o la tabla, ¿verdad? Ahora, podrán preguntarse, ¿cuál es o qué agarro yo como eje de rotación? Fíjense bien, eh, la pregunta está bien fundamentada. ¿Por qué? Porque si el objeto está en equilibrio, ¿con respecto a qué eje está rotando? En realidad, con respecto a ninguno, ¿correcto? O sea, no sé si me entienden la pregunta. Cuando nosotros teníamos un objeto que ya está girando, yo digo, ah, ese es el eje de rotación. Pero si el objeto está en equilibrio, ¿cuál es el eje de rotación? En realidad ninguno, porque no está rotando. Pero para hacer el análisis de la parte de torques, nosotros tenemos que definir un punto del sistema como el punto, el eje de giro. Lo común es, lo que nos dice la lógica, ¿verdad? Que, bueno, con respecto a qué punto va a girar este puente va a girar con respecto a este punto, que es la bisagra. Eso es lo que nosotros asumiríamos, ¿ok? Y está bien, ustedes seleccionan este punto y hacen el análisis de torque de ese punto. Sin embargo, muchachos, como el sistema está en equilibrio, como la suma de torques tiene que ser igual a cero, ustedes pueden inventarse a donde quieran el eje de giro y ustedes pueden decir, vamos a ver cómo es la sumatoria de torques con respecto a este eje de rotación. Pero como el sistema está en equilibrio, no importa. Claro, van a cambiar cómo calculo yo mis torques individuales. Y si se fijan, aquí está la pregunta que había hecho uno de sus compañeros, ¿ok? Que si teníamos que considerar el peso de los objetos, aquí está el peso, y el peso sí se tiene que considerar cuando nosotros hacemos análisis de equilibrio, ¿verdad? Porque el peso depende de dónde estoy poniendo, como yo el eje de rotación lo puedo poner en cualquier punto de la tabla, por ejemplo, si yo selecciono como mi eje de rotación, entonces el peso está haciendo un torque, ¿verdad? Entonces, en general, como les digo, ustedes pueden elegir cualquier punto del objeto, del cuerpo rígido, como eje de rotación. Porque, como la sumatoria de torques tiene que ser igual a cero, no importa de dónde, de qué punto estoy haciendo yo mi análisis de torques. La suma de todos esos torques tiene que ser igual a cero. Y no importa a dónde esté poniendo mi eje de giro. Claro, es poco intuitivo y nosotros usualmente nos vamos a ir por la lógica, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo voy a poner mi eje de rotación en ese punto porque yo asumiría que este puente va a girar con respecto a ese punto. Y está bien, pero hay estrategias o hay algunos ejercicios en los cuales a veces a mí me beneficia poner el eje de rotación en un punto específico. La razón es que recuerden, en el punto en el cual yo elijo como mi eje de rotación, los torques van a ser igual a cero. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, si yo pongo el eje de rotación en sí, justo en el punto en el cual está actuando una fuerza, esa fuerza no va a generar torque. Entonces, estoy eliminando, digamos, una variable de la ecuación final. Eso lo vamos a ver cuando tengamos ejercicios, muchachos. Yo sé que por los momentos se escucha algo como que no tiene sentido lo que dije del eje de rotación,
Voy a intentar traer un ejercicio un día de estos en los cuales lo podamos resolver eligiendo distintos puntos como eje de rotación y van a ver que llegamos a la misma respuesta, ¿ok? Otro ejemplo pongo aquí y estos ejemplos son muy interesantes y aquí nos pone el ejercicio, bueno, o el ejemplo lo que nos hace es preguntándonos si el sistema que está mostrado en la figura cumple con todas las condiciones de equilibrio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a ver, el trabajo está hecho a la derecha, pero vamos igual a consultar. Entonces el primer dice, para estar en equilibrio estático, un cuerpo en reposo debe satisfacer ambas condiciones de equilibrio, no tener propensión a la aceleración como un todo, ni empezar a girar, o sea, sumatoria de fuerza es igual a cero, sumatoria de torque es igual a cero. Entonces nos preguntamos, el primer cuerpo, solo de verlo, ¿está en equilibrio estático? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sé yo si está en equilibrio estático? Tengo que ver cómo es la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques. Entonces, cuando yo hago sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo, ¿qué tengo yo? Hay una F hacia arriba, una F hacia arriba, más otra F hacia arriba, menos, usando la convención más arriba y menos abajo, ¿verdad? Menos 2F hacia abajo. Y si yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y, eso me da F más F menos 2F, da igual a 0. Se cumple la condición de equilibrio traslacional. Si nos preguntamos acerca de la sumatoria de fuerzas en X, ni siquiera hay caso hacerla porque no hay fuerzas en X. Entonces ya sabemos que esa era igual a 0. Luego tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa con el torque neto? Entonces fíjense bien, venimos y analizamos cada una de las fuerzas, ¿verdad? Esta fuerza de acá es perpendicular con esto. Por lo tanto, el torque de esta fuerza es F por L. Positiva o negativa, esta fuerza generaría un giro negativo. Entonces, este torque es un torque negativo. Y esta fuerza de acá va hacia arriba. De nuevo, es perpendicular al radio de giro. El torque sería F por L, pero esa sería en la dirección opuesta. Y si usamos la convención, este sería la dirección positiva, F por L. La tercera, ¿genera torque o no, muchachos? La fuerza 2F. No. No, porque se está aplicando, bueno, asumamos que el eje de giro es el centro, ¿verdad? Entonces, se está aplicando justo directo en el eje de giro, por lo tanto, no genera torque. Cuando nosotros hacemos nuestro análisis de torques, aplicamos, ok, el torque 1 es menos F por L por seno de 90. El torque 2 es más F por L por seno de 90. El torque 3, que en realidad es 0, ¿verdad? Es 2F por 0. Entonces, menos F por el seno de 90 más F por el seno de 90 es 0. Se cumplen ambas condiciones de equilibrio, por lo tanto, sí está en equilibrio estático. ¿Cómo me pueden complicar un ejercicio como este? Y esto fácilmente puede ser una pregunta conceptual, ¿se fijan? Bien sencillo, que simplemente me dibujen sobre un cilindro, varias fuerzas y me pregunten, ¿está en equilibrio estático, sí o no? Y uno con verlo puede intuir, ok, no, la sumatoria de fuerzas no es igual a 0. Ah, no, la sumatoria de torques no es igual a 0. Wow, cualquiera de las dos. Por ejemplo, en el segundo caso, este cuerpo no tiene tendencia a acelerar como un todo. Cuando dicen como un todo es, no tiene, o sea, el cuerpo en general no se traslada, pero tiene tendencia a esperar a girar. Entonces, fíjense bien, si nosotros hacemos de nuevo la sumatoria de fuerzas, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, hay una F hacia arriba y hay una F hacia abajo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es F menos F igual a 0. Esto quiere decir el objeto no va a subir ni va a bajar, no se va a trasladar. Sin embargo, si yo hago la pregunta con respecto a los torques, hay dos fuerzas, las dos fuerzas son perpendiculares al radio de giro.
Ambas fuerzas tendrían un torque F por L y la pregunta es, ¿son positivas o negativas? Esta de acá genera un giro en esta dirección, entonces sería negativa. Y esta de acá genera un giro en esta dirección, generaría un giro en esta dirección, entonces también sería negativa. Ambos torques aportan al giro en la misma dirección, entonces tienen un torque neto distinto de cero. Y ustedes lo pueden ver por acá. ¿Cómo sería la sumatoria de torque? Bueno, menos F por L, o sea, menos 2FL, distinto de cero. O sea, ese cuerpo que está ahí, simplemente por verlo, ustedes deberían de ser capaces de analizar y decir, no, ese cuerpo de ahí no se va a trasladar, es cierto, porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pero sí va a rotar porque el torque neto es distinto de cero. Luego, la última, ¿verdad? Este cuerpo tiene tendencia a acelerar como un todo o a trasladarse, pero no tiene tendencia a empezar a girar. O sea, si esas fuerzas se aplican sobre ese cuerpo, el cuerpo simplemente se va a mover hacia arriba sin girar. ¿Ok? Pero no está en equilibrio estático, ¿verdad? Porque tienen que cumplirse ambas condiciones para que esté en equilibrio estático. Bueno, hacemos de nuevo el análisis. Yo hago sumatoria de fuerzas en Y. Eso sería F porque va hacia arriba y 2F porque también va hacia arriba. La sumatoria de fuerzas me queda 3F, lo cual es distinto de cero, entonces no tiene equilibrio traslacional. Ese cuerpo se comenzaría a mover hacia arriba. Si yo me pregunto acerca de los torques, ok, entonces yo tengo que ver este torque, esta fuerza, perdón, es perpendicular al radio de giro. Entonces es un torque FL y esa es negativa. Esta fuerza está a un medio de L, pero no importa, sigue siendo perpendicular, o sea, sigue generando un torque. Pero si yo jalo esta esfera por ahí, el sistema giraría en esta dirección, entonces sería un torque positivo. Pero ese torque ahora va a ser ¿cuánto? La fuerza, que es 2F, por la distancia, que es un medio de L. Si yo aplico esos torques, mi torque neto es menos F por L más 2F por un medio de L. El 2 se cancela con un medio y me queda menos FL más FL. O sea, esto es igual a cero. O sea, no va a girar el objeto con estas fuerzas específicas, pero sí se va a mover hacia arriba. No está en equilibrio estático porque se va a mover hacia arriba, pero sí está en equilibrio rotacional. No sé si hay alguna pregunta por los momentos, muchachos. Yo no entendí la última parte. Acerca de los torques. La velocidad, porque no sé dónde sale la F y el más 2F. Si esas dos fuerzas generan torque, pues. Sí, vamos a volverlo a hacer acá, ¿verdad? Voy a borrar esto y lo vamos a volver a plantear. Ok, entonces, individualmente usted está correcto. Cada fuerza genera un torque. Entonces vamos a ver, yo voy a ver cómo es el torque neto. Ok, cómo es el torque neto. Y yo selecciono... Okay, no, la primera, ¿de dónde, cómo, por qué tiende a moverse? ¿De dónde sale ese F más 2F? Ok, o sea, las fuerzas vengo yo y aquí tengo... Bueno, el de los torques sí, ¿verdad? Sí quedó claro entonces, o no. Igual también, pues. Ok, voy a Sí que hacer todo es este algo tercer confuso. ejemplo. ¿Ah? Es algo confuso. Ok. Entonces vamos a volverlo a hacer desde el inicio, ¿verdad? Yo tengo este cilindro, ¿correcto? O ese aro, o como ustedes lo quieran ver. Entonces, digamos que el eje de giro va a ser alrededor de esto, ¿verdad? Primero tengo que ver yo cómo es la fuerza neta. En este caso, yo sé que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque no hay fuerza en dirección horizontal, solo hay fuerza en dirección vertical. Entonces vamos a ver cómo es esa fuerza neta en Y. Y yo me pregunto, ¿qué fuerzas están actuando sobre el objeto? Bueno, primero hay una fuerza F que está actuando ¿en qué dirección? Hacia arriba. Entonces está actuando una fuerza F positiva. Luego hay otra fuerza, pero esta fuerza es una fuerza 2F, ¿ok? Ese es el valor de la fuerza 2F, pero va también hacia arriba. Entonces ambas fuerzas son positivas, ¿correcto? Por lo tanto, F más 2F.
¿Y cuánto me queda mi fuerza neta? Me queda 3F. Esta 3F obviamente es distinto de 0. Por lo tanto, si solo estas fuerzas están actuando sobre el objeto se va a mover hacia arriba, ¿correcto? Porque hay una fuerza neta hacia arriba. ¿Se entendió? Más o menos, el detalle es que yo miro esa fuerza y yo digo, esa fuerza solamente genera torque. No, o sea, No, digamos que okay. yo tengo un plato, Uh-huh. ¿ok? Usted tiene un plato. Y yo agarro el plato de 2 puntos distintos, como está ahí. Y sus manos hacen fuerza hacia arriba. Eso es lo que tenemos ahí. 2 fuerzas que se están aplicando directamente hacia arriba. ¿Qué le va a pasar al plato? ¿Se va a quedar en reposo o se va a mover si usted está haciendo fuerza con sus 2 manos hacia arriba? Sí, se va a mover, se va a mover. Entonces, eso es lo único que estamos diciendo, que o sea, el cuerpo, hay 2 fuerzas, las 2 fuerzas están aplicándose hacia arriba, entonces la fuerza neta hacia arriba existe, o sea, es una fuerza neta positiva. Ese es el único comentario. Entonces, como le digo, como lo del plato, ¿verdad? Yo agarro mi plato, lo agarro con una mano, lo agarro con la otra y hago fuerza con mis 2 manos hacia arriba. ¿Qué le pasa al plato cuando yo hago eso? Se empieza a mover conforme yo lo estoy levantando, ¿verdad? Eso es básicamente lo que dijimos acá. Entonces, imagínese usted que tiene el mismo plato, ¿verdad? Y lo agarra con una de sus manos, lo agarra desde la orilla, ¿ok? Lo agarra con las puntas de sus dedos, digamos, que sus dedos lo estén agarrando como una pinza, digamos. ¿Sí? Entonces, en la primera, sus dedos están en la orilla del plato, ¿verdad? Como se muestra en la fuerza F, que está en la orilla del plato al lado izquierdo. Y la segunda, usted no está en la orilla del plato, sino que está en una sección en medio. Si la distancia desde el centro del plato hasta la orilla es L, usted está a la mitad. ¿Ok? Si usted aplica las fuerzas, pero aplica las fuerzas como salen acá, o sea, usted está levantando con sus 2 manos el plato, pero aplica más fuerza. Bueno, en este caso no. En general, ¿verdad? Si yo aplico más fuerza con uno que con el otro, si estuviesen a la misma distancia, el cuerpo va a girar. Así, no, estaba pensando en otra situación, ¿verdad? La situación que no hay equilibrio. Pero en este caso específico va a haber equilibrio. Pero vamos a hacer el cálculo mejor. Me acabo de dar cuenta que el ejemplo que les estaba dando no es exactamente el que se presenta acá. Lo que nosotros vamos a estudiar es cómo es el torque neto, ¿verdad? ¿Cómo es el torque neto? Yo sé que el torque neto va a ser igual a la suma del torque 1 más el torque 2. El torque 1 es el torque que genera esta fuerza. El torque 2 es el torque que genera esta fuerza. Entonces ocupamos saber cuánto es el torque 1 y cuánto es el torque 2, ¿correcto? Entonces, si yo analizo la fuerza F, esta fuerza es perpendicular al radio de giro, ¿se fijan? Por lo tanto, esa fuerza F genera un torque que es F por la distancia desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza, que es L, por el seno del ángulo, que es 90. La pregunta es, ¿este torque es positivo o es negativo? Si solo existiera la fuerza F que está aquí, esta fuerza generaría un giro a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ese torque es negativo. ¿Se entiende de dónde sale ese primer torque? Sí, sí. Y desde luego es el seno de 90 es igual a 1. Ahora nos vamos a preguntar el segundo torque. Que yo tengo una fuerza que es 2F y esa fuerza va directamente hacia arriba, por lo que significa que es perpendicular con el radio de giro. Pero el radio de giro ya no es L, el radio de giro ahora es un medio de L. ¿Ok? Entonces,
ese torque va a ser la fuerza, que es 2F, por la distancia desde el eje de giro hasta la fuerza, que es 1/2 de L, por el seno del ángulo, que es 90. Este obviamente me da 1. La pregunta es, ¿este torque es positivo o negativo? Se fijan que esta fuerza está a la derecha del eje de giro. Entonces, si yo aplico solo esa fuerza, el plato, o lo que sea que es esto, gira en esta dirección, ¿correcto? Por lo tanto, este torque es positivo. Entonces, aquí le pongo positivo. Resulta que este 2 se cancela con este 1/2. Y esto de aquí me queda a mí menos FL más FL. Y esto termina siendo igual a 0. Entonces, es cierto, individualmente cada una de las fuerzas genera un torque, pero esta genera un torque que es menos FL y esta genera un torque que es más FL. Entonces, en conjunto, el torque neto es igual a 0. Y si se aplican estas dos fuerzas justo así como están, ese disco o plato o lo que sea no va a girar. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. Ok, entonces en este ejemplo, es un ejemplo en el cual no se cumple el equilibrio translacional, pero sí el rotacional. Entonces, básicamente, esto fácilmente se lo pueden preguntar en el examen a ustedes, ¿verdad? Ustedes como pregunta conceptual. Yo les puedo poner aquí y les digo, ok, sobre esa están actuando dos fuerzas y poner las fuerzas incluso una por acá, la otra por acá, ok, aquí, estas dos, y preguntarles si ese está en equilibrio traslacional. O puedo venir y ponerlo yo una acá, la otra acá y una por acá, ok, así y preguntarles, ¿está en equilibrio translacional o no? Y aplicar varias fuerzas, ¿verdad? Como ustedes quieran. Pueden imaginarse las fuerzas en la dirección que ustedes quieran, como ustedes quieran, y preguntarles, ¿está en equilibrio translacional o no? Fácilmente eso puede ser una pregunta conceptual, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Fíjense bien, hasta aquí en general, en realidad, termina la teoría de este capítulo. ¿Por qué digo yo? Hay otras dos secciones que vale la pena ver. O bueno, no que vale la pena ver, sino que tenemos que ver. Sin embargo, las dos secciones no son muy... Voy a buscar incluso el libro. Solo para que miremos la dimensión en qué tan grandes están. Fíjense bien, la sección 11.1, de hecho, ellos solo ponen esto, ¿verdad? O sea, porque no hay mucha teoría, simplemente es decir, estas son las condiciones de equilibrio estático. La sección 11.2 dice centro de gravedad, y fíjense bien, desarrolla esto, pero en centro de gravedad, ¿qué es lo que pone? En centro de masa, que nosotros ya sabemos cómo encontrar el centro de masa. Y viene y repite y habla algunas cosas, pero simplemente eh, estas cosas son tal vez interesantes, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar sobre algo del centro de gravedad o algo que sucede debido al centro de gravedad, pero esto simplemente me ayuda a mí, o bueno, no me ayuda, sino que es la justificación de la posición en la cual nosotros vamos a dibujar o vamos a poner la fuerza del peso. Entonces, fíjense bien, centro de gravedad, aquí dice, en general, lo que ustedes ocupan de esto es saber que si la gravedad, ¿ok? Si la gravedad es uniforme, ¿y a qué me refiero por gravedad uniforme? Que la aceleración debido a la gravedad es la misma en todos los puntos del lugar que nosotros estamos haciendo el experimento, ¿verdad? O que estamos estudiando. Por ejemplo,
como nuestro caso, digo yo. En general, en la clase de física 100, nosotros consideramos que la aceleración debido a la gravedad es 9.8 sin importar a dónde estemos. O sea, la gravedad es uniforme o la gravedad es constante, como lo quieran ver. Entonces, si la gravedad es uniforme, el centro de gravedad es igual al centro de masa. ¿Y qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad en general no es el mismo concepto que el centro de masa, porque el centro de masa es el lugar en el cual nosotros consideramos que se acumula la masa, pero el centro de gravedad es el lugar en el cual en promedio ahí es a donde está actuando más o donde es mayor, digamos, la fuerza de gravedad sobre un cuerpo extenso. ¿Qué pasa? Que si la gravedad es uniforme, ese centro de gravedad termina siendo igual que el centro de masa. Eso es todo. Y en los ejercicios, en todos los ejercicios que nos pongan a nosotros, va a suceder que vengo yo y tengo un cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo uniforme. Y digamos que el centro de masa de ese cuerpo está en esa posición, justo como lo tengo aquí, ¿verdad? Imaginémonos otra, ¿verdad? Otra posición. Vengo yo y tengo ese cuerpo, ¿verdad? Y digo yo, me dicen a mí, el centro de masa de ese cuerpo está por acá. Entonces, desde ese punto, vengo yo y lo único que me dice esta sección es que, ok, entonces, como el centro de masa está ahí, ahí mismo es la posición en la cual yo voy a dibujar el peso de ese cuerpo. Eso es todo lo que nos importa de esa sección. ¿Ok? Entonces lo mismo puse acá, ¿verdad? O sea, el centro de a donde está el centro de masa es la posición en la cual yo voy a dibujar mi vector de peso. Y el peso siempre va directamente hacia abajo en ese punto donde tenemos el centro de masa. Ustedes podrán ver, todo este desarrollo en realidad no es muy, no nos interesa mucho. ¿Ok? Sin embargo, esto es lo que dice el libro, ¿verdad? Y esta es la conclusión que más nos importa. Si G, como en nuestro caso, tiene el mismo valor en todos los puntos de un cuerpo, su centro de gravedad, que es el lugar a donde yo dibujo la fuerza del peso, es idéntico a su centro de masa. Eso es lo que nos importa. Acerca de la obtención y el uso del centro de gravedad, ahí no ocupan ustedes, o sea, ningún ejercicio les va a pedir que obtengan eso, ¿verdad? En todo caso, ustedes a nosotros nos van a dar figuras que son uniformes o figuras en las cuales ustedes ya conocen cuál es el centro de masa y ahí van a dibujar el peso, ¿verdad? Como van a ver cuando miremos ejercicios. Bueno, aquí básicamente donde dice lo de la obtención del centro de gravedad, es algo, si se fijan, algo práctico, ¿verdad? Ellos vienen y agarran desde un punto la taza, dejan que la taza cuelgue, va a colgar de tal forma, dibujan una línea, luego agarran desde otro punto la taza, dejan que la taza cuelgue, ¿verdad? Entonces luego hacen otra línea, ¿verdad? Se fijan, en uno lo agarro de un lado de la oreja, en el otro lo agarro del otro lado de la oreja, y esa intersección entre esas líneas es el centro de gravedad. Y como estamos en un caso en el cual el centro de gravedad es uniforme, entonces ese también, perdón, la gravedad es uniforme, ese también es el centro de masa de la taza. Ustedes lo pueden agarrar cualquier taza en su casa y lo podrían hacer así. Este ejercicio o esto a veces se hacía en el laboratorio, no sé qué, bueno, no sé, no recuerdo en realidad qué prácticas de laboratorio hicieron este periodo, pero hay una práctica de laboratorio que es equilibrio estático, ¿verdad? Y una parte de esa es encontrar el centro de gravedad o centro de masa de una pieza de, no me acuerdo cómo se llama, un material que es blanco, que se pone en las cajas como para proteger el producto, digamos. Se corta una pieza uniforme, no uniforme, que tenga una forma irregular y ustedes con ese proceso vienen y lo dejan caer y con un hilo ustedes marcan esa línea. Luego lo dejan caer desde otro eje de giro. Con ese mismo hilo marcan esa línea y logran encontrar cuál es el centro de gravedad. De eso habla esta sección y no influye mucho, ¿ok? No influye mucho en lo que es los cálculos o las cosas que nosotros vamos a calcular en general, ¿verdad? ¿Qué más habla esta sección? Fíjense bien, aquí dice, el centro de gravedad está dentro del área delimitada por los soportes.
por los soportes Y, el automóvil está en equilibrio. El automóvil en B y el camión en C se volcarán porque sus centros de gravedad están fuera del área. Esto básicamente lo que dice es lo siguiente, pero de nuevo, no es algo que compete mucho a lo que nosotros vemos en la clase, pero igual es algo interesante, ¿verdad? Que ustedes se puedan preguntar, ¿cómo sé yo, digamos, este carro está en una pendiente, o sea, en una calle peraltada? ¿Cómo sé yo hasta qué límite puede aguantar el carro? Bueno, básicamente, siempre y cuando el centro de gravedad quede dentro de los puntos del soporte, el carro no se va a voltear. Pero si vengo yo y luego agarro una pendiente mucho más grande, obviamente ustedes saben que a cierta pendiente el carro se tendría que volcar. ¿Cuándo es eso? Cuando el centro de gravedad queda fuera de los puntos de soporte. ¿Ok? Lo mismo el camión. Y eso ustedes lo pueden aplicar en cualquier, o pueden verlo en cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, cuando, no sé, bueno, uno no suele ver, pero tiene la, la idea, ¿verdad? Tal vez en alguna película ha visto luchadores de sumo. ¿Qué hacen los luchadores? ¿Cuál es el punto de los luchadores de sumo? Ellos vienen y se quieren empujar hacia afuera o se quieren dejar caer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logran tener ellos más equilibrio? Bueno, no sé si ustedes han visto, pero los luchadores de sumo lo que hacen es abrir bastante sus piernas y bajar su cuerpo, o sea, estar como en una cuclilla. ¿Por qué hacen eso? En esa posición ustedes tienen más equilibrio. ¿Por qué tienen más equilibrio? Al abrir sus piernas, sus puntos de soporte son más grandes. ¿Ok? O bueno, no es que son más grandes, sino están más alejados. Hay más área en la cual yo tengo equilibrio. Número dos, al bajar el punto, al bajar yo mi, o sea, al agacharme, estoy bajando el punto donde está mi centro de masa, por ende mi centro de gravedad. Por lo tanto, va a ser más difícil volcarme. ¿Ok? Como se puede ver aquí en el camión, ¿verdad? El camión tiene el centro de gravedad bien arriba, entonces se vuelca. A pesar de que la pendiente no es tan empinada como la de este carro, digamos, es la misma pendiente que la de este carro. Eh, Más acerca de eso, por eso ciertos animales son más difíciles de dar vuelta, no solo porque son pesados, ¿verdad? Además de eso, tienen 4 puntos de apoyo, ¿verdad? Entonces hace que su centro de gravedad esté muy bien soportado. Y más acerca de eso, si ustedes pueden hacer un experimento, ¿verdad? Y básicamente sale en el Yancoli, creo, que es que ustedes se peguen a la pared con sus pies pegados. O sea, por pies pegados me refiero a que sus piernas no estén abiertas, ¿verdad? Sino que sus piernas estén bien pegadas así, ¿verdad? Digamos, esta es la persona. Y ustedes péguense a la pared así. Y luego intenten, sin doblar las rodillas, o sea, con las piernas bien estiradas, intenten tocar el suelo. Eventualmente lo que va a pasar, ¿ok? Es que ustedes van a sentir, es bien difícil, ¿verdad? Y van a sentir que se van a caer. ¿Por qué? Porque sus puntos de sustentación, que son sus pies, no están dentro del centro de gravedad. Perdón, su centro de gravedad no está dentro de sus puntos de sustentación. Y hay varias cosas interesantes que ustedes podrían ver con esto. Por ejemplo, cuando ustedes llevan una mochila, hay una razón por la cual ustedes vienen y en realidad, o si andan cargando algo pesado, en vez de estar erguidos, usualmente uno hace como un giro para que el peso a donde yo llevo la cosa que estoy cargando se me haga más fácil cargarla. ¿Por qué? Porque al hacer ese movimiento, ese giro en mi cuerpo, voy a abrir el Jancoli para que entiendan a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque no sé, yo estoy haciendo los movimientos aquí como si tengo la cámara activa para que ustedes entiendan a lo que me refiero, pero no tengo la cámara puesta, entonces no se va a entender. Aquí, ¿verdad? Cuando cargamos algo que es relativamente pesado, digamos en este caso, eh, el hombre tiene una maleta acá,
Entonces él mueve su cuerpo de tal forma de que el centro de gravedad total esté más centrado y así es más fácil de caminar. Igual esta persona tiene la mochila al final genera algún tipo de torque sobre su centro de gravedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno viene y usualmente se mueve un poquito para enfrente y así se me hace más fácil caminar, no siento tanto equilibrio. A que si yo ando una mochila bien pesada e intento caminar erguido, voy a sentirme más cansado a que si yo muevo mi cuerpo así. Son cosas interesantes, ¿verdad? Pero en cuestión de ejercicios no se les va a evaluar eso, ¿verdad? De nuevo, otro caso, ¿verdad? El centro de gravedad y una refri, ¿cuándo se va a volcar? Cuando el centro de gravedad se salga de sus puntos de sustentación. Ok. Lo que nos interesa a nosotros, todo esto fue extra, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros del centro de gravedad es que el centro de gravedad está en el punto que es el centro de masa del cuerpo. Y eso es lo que vamos a usar en los ejercicios. Nos falta una sección, ¿verdad? No pudimos ver un ejercicio hoy, iba a ser este, pero igual hay tiempo, iba a ser este el día de hoy. Vamos a hacer más ejercicios en general. Vamos a terminar con la sección 11.3. Y fíjense que la sección 11.3, muchachos. ¿Se acuerdan cuando vimos la segunda y la primera ley de Newton que nos ponían esta estrategia para resolver ejercicios? La sección 11.3 es eso. O sea, ustedes pueden venir y vamos a la sección 11.3 en el Sears. Solución de problemas. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en B. Bueno, sumatoria de torque es igual a 0. Y luego, ¿cuáles son los consejos? Estos consejos. Y luego, ejemplo. 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 Ejemplos que ustedes pueden estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué en específico nos dice la sección 11.3? Dice, estrategia para resolver problemas de las problemas, ¿verdad? Dice, los conceptos relevantes. ¿Cuál es mi concepto relevante? Que si yo quiero equilibrio estático, yo quiero que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0 y que la sumatoria de torques sea igual a 0. Eso es lo que me interesa. Luego planteamos el problema, ¿verdad? El problema dice aplicando los siguientes pasos. Plantear el problema aplicando los siguientes. Elabore un diagrama de la situación física e identifique el cuerpo en equilibrio que analizará. Dibuje el cuerpo con exactitud. No lo represente como un punto. Si nosotros en el ejercicio no se nos da una figura, hay que elaborar la figura. ¿Por qué? Porque ocupamos saber a dónde se están aplicando las fuerzas, qué fuerzas están actuando y por qué no voy a representar el cuerpo como un punto, porque tengo que analizar los torques y cuando yo analizo torque me importa el punto específico en el cual está actuando la fuerza. Dibuje un diagrama de cuerpo libre. Obviamente el diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo que estoy analizando es porque yo quiero saber a dónde están las fuerzas. Elija los ejes de coordenadas y especifique su dirección. Define el sentido positivo de rotación para las torcas. Represente las fuerzas en términos de sus componentes con respecto a los ejes. Básicamente, la convención es la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces da igual si yo elijo positivo, izquierda o derecha. Por lo tanto, vamos a hacer la convención. Derecha positivo, arriba positivo, en contra de las manecillas del reloj positivo. Si hay alguna fuerza que no va exactamente en un eje, encuentro su componente X y su componente Y. Elija un punto de referencia alrededor del cual se calcularán las torcas. Entonces, se fijan, como les he dicho, por ejemplo, vamos a ir al ejercicio. Este sistema no está girando, ¿correcto? Entonces, como no está girando, en realidad no existe un eje de giro. Nosotros tenemos que elegir un punto, o yo puedo elegir este punto y digo, yo voy a calcular, ¿ok? Yo voy a calcular las torcas alrededor de ese punto. Y alrededor de ese punto calculo yo cuáles son las torcas, la torca del peso, la torca de esto, la torca de esto, la torca de esto. Perfecto. Ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran. Claro, la lógica me dice a mí que si esto va a girar con respecto a qué punto, con respecto a este. Y está bien, ustedes pueden elegir cualquier punto de su cuerpo rígido, lo pueden elegir como el punto desde el cual voy a calcular las torcas. Ahora, fíjense bien, y eso lo vamos a ver mañana. Ok, cuando hagamos ejercicio.
me dice los consejos, ¿verdad? Elija cuidadosamente. Se puede eliminar de la ecuación de torcas cualquier fuerza cuya línea de acción pase por el punto que eligió. ¿Por qué? Porque si la línea de acción pasa por el punto donde yo estoy calculando la torca, la distancia desde el eje hasta la fuerza es igual a cero, entonces esa fuerza desaparece de mi ecuación de torcas. El cuerpo no necesariamente tiene que pivotar alrededor de un eje que pase por el punto elegido. O sea, no es necesario que yo elija un punto desde el cual la lógica me dice a través de este va a girar. Elegimos el punto que más nos convenga. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay algunas fuerzas, muchachos, o hay algunos datos que tal vez el ejercicio no nos la va a dar. Entonces, ¿qué logro yo poniendo el punto desde el que calculo las torcas poniéndolo sobre una fuerza desconocida, que esa fuerza desconocida no va a aparecer en la ecuación, entre comillas, no me va a estorbar, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos elegir a gusto donde queramos el punto desde el cual calculo las torcas. ¿Qué otra cuestión me puede ayudar a mí? Imaginemos que hay un punto en el cual hay varias fuerzas que se están aplicando. Entonces, cuando yo haga el cálculo de torcas, digamos que estamos en ese puente y ahí hay varias fuerzas. Cuando yo haga el cálculo de torcas, resulta que aquí voy a calcular cuántas torcas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, no me conviene a mí poner el punto del cálculo de las torcas aquí, de tal forma de que todas estas torcas son igual a cero. Definitivamente sí me conviene. Por eso nos dicen, elija cuidadosamente. Eso lo vamos a ver hasta que resolvamos ejercicios, ¿verdad? Una vez que ya tenemos todos estos pasos, planteamos nosotros, encontramos cuáles son todas las fuerzas en X, encontramos cuáles son todas las fuerzas en Y, encuentro cuáles son todas las torcas, planteo mi sistema de ecuaciones y resuelvo para la variable que me pida. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. No sé si hay una consulta. Y eso es todo el capítulo 11. Ya lo que queda de estos días, o sea, mañana, el lunes, vamos a empezar a hacer ejercicios de equilibrio estático. Y todos se resuelven igual. Todos son sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de torque es igual a cero. ¿Alguna consulta, muchachos? Creo que no, licenciado. Ok, si no hay consultas, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. El día de mañana vamos a hacer ejercicios de equilibrio estático y pues tenemos unos 2 o 3 días, creo, para hacer ejercicios de este tema, ¿verdad? Bueno, que pasen una buena noche, muchachos. Ya solo queda pues, ejercicios de este capítulo y las primeras 3 secciones de el capítulo de fluido, ¿verdad? Ok, que pasen buena noche y pues nos miramos el día de mañana, ¿verdad?